Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Muy bienvenidos. Qué bueno que están en casa, amén. Gracias a Dios porque ha vuelto mi hermana. Bienvenida, bienvenido. Siempre cuando pasamos años en compañerismo con una persona, se mete el corazón, las personas a nuestras vidas se convierten en familia. Y cuando se van, pues también lloramos para que continúen. Aleluya, porque así es como Jesús mismo le llamó a sus hijos. Ya no los llamaré siervos, sino hijos, hermanos. Y lloraba por ellos. El amor que Jesús tiene por la iglesia actualmente, amén. Aleluya, aleluya. Mientras estábamos en alabanza ve el libro conmigo, el libro de los Hechos, y vamos a Hechos 2. Ajá. Hechos 2, en el capítulo 2 hace énfasis a dos cosas que marcaron la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, o la manifestación de la venida del Espíritu Santo en el ser humano. Y dicen en el capítulo 2, pero después de que el hombre fue investido de poder, después de ese suceso, lo primero que sucedió fue una manifestación de descontento para la sociedad, o para el pueblo que no entendía las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una manifestación sobrenatural y hablaban en lenguas diferentes al recibir ese don, ese regalo. Habilidades para hablar en idiomas y habilidades para hablar en el idioma que el diablo no puede oír. Pues más bien sí lo oye, lo que sucede es que no lo entiende. Es el único lenguaje que él no puede entender. Y solamente el que puede bautizar con el Espíritu Santo es Jesús. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, palabras claves. Y estaban unánimes y estaban juntos porque Jesús así le dio instrucciones. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y fueron todos qué? Llenos, diga llenos. No dice 3/4. Fueron totalmente llenos del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. He estado analizando el por qué no comenzaron a caminar con un pie o con las manos en alto. ¿Por qué tuvieron que tener una manifestación de lenguas? Porque la palabra misma nos dice que la vida y la muerte está en la lengua.
aquí está la vida y la muerte. En los tres tipos de hombres o de seres que existen, el hombre muerto espiritual, que no ha nacido de nuevo, el hombre que vive en pecado, separado de la comunión con Dios, pero es hijo de Dios, y el hombre que vive en santidad o apartado para Dios. Son tres tipos de personas que existen. El hombre natural pues no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. No puede comprender porque se tiene que abrir el entendimiento espiritual para comenzar a entender lo que pertenece a la dimensión espiritual. El hombre natural, cuando se dio cuenta de este fenómeno que hablaban en lenguas, ¿sí? Dice el 5, murmuraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, Friga, Panfilia, en Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos como prosélitos, crecentes, árabes. Si puedes ver, es una diversificación de lenguas. Una persona que nunca ha hablado un idioma y de repente lo puede hablar perfectamente. Eso es un acto sobrenatural. Aparte de eso, de hablar idiomas que puedes oír, que puedes entender, puedes hablar el idioma adicional que se sumó, que es el orar en el Espíritu, que el diablo no puede entender, ni ninguna persona la puede entender. Solamente Dios lo oye. Cuando tú has oído que a la gente habla en lenguas, y muchos de nosotros lo hacemos. Y dice en el 12, estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué está sucediendo? Pero otros burlándose decían, estos están llenos de mosto, están borrachos. Y es actualmente lo que sucede con muchas personas que no entienden esto. Dicen, están locos, están influenciados, les lavaron el coco. Porque no entienden. ¿Por qué oramos? ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué brincamos? Etcétera. Pero Pedro dio un primer discurso. Esto vino a mi espíritu mientras estábamos orando, que hablara sobre el discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, porque Judas, el tesorero de Cristo, ya se había ahorcado, se había matado, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. ¿Dice quién? Dios habla. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo.
Y dice el apóstol Pedro ahí en el 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí está el discurso que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente de la práctica del patriarca David, que murió, que fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantará a Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, Dios del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Enemigos, di enemigos. Hay enemigos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepintaos. ¿Qué les dijo? Arrepintaos. No dijo, confiesen a Jesús. Dijo, arrepiéntanse. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aleluya. Cuando yo leo estas palabras, ser salvo de esta perversa generación, creo que como nunca antes hemos estado viendo en estos tiempos la perversidad de esta generación. Estamos viendo cosas que la sociedad ya las comienza a llamar normales. Por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo, la adicción, la corrupción. Tenemos ejemplos en México donde gente asesina, criminal, dice, el presidente, el gobernador trabaja para mí. Y es público. Donde vemos una corrupción total. Y el pueblo como que si
estuviera diciendo, el domingo vamos a vender hamburguesas, ¿no? Algo que estamos viendo que desde este escrito tiene 2000 años, y estaba diciendo el apóstol, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, era una exhortación, sed salvos de esta perversa generación. Hay perversidad y muchos nomás vemos las cosas malas, porque tenemos en todas las denominaciones gente corrupta, iglesias corruptas, ministros corruptos, vemos violadores, vemos rateros, usando el nombre de Dios en vano para hacer negocios. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha huido de la perversidad, porque no hubo un arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, voy en esta ciudad de Phoenix, tenemos que la central une Phoenix, avenidas y calles, ¿sí? Si a ti te dan una dirección y te dicen en la Thomas y 67, te va a pasar lo mismo que a mí. Yo andaba para las avenidas y me fui a la 67 avenida. Pero cuando ya estuve parado esperando a la persona, me dijo, no, es 67 calles. Me equivoqué con 100 y pico de calles nomás. ¿Sí? Muchas personas van a llegar el día de su muerte y siempre creyeron que no había infierno, porque no hubo arrepentimiento. El arrepentimiento no es una amenaza de Dios para que te entre el miedo, porque hay dos tipos de maneras de analizar el miedo. El miedo es el que te aterroriza y te frena, te bloquea, ¿sí? Y hay un miedo de precaución. Por ejemplo, si vas a invertir un dinero y dices tú, voy a pensarla, voy a analizar lo que voy a hacer. Y estás en tu casa y dices tú, veo unos puntos que no me cuadran en esta inversión. Y te entra un cierto temor. Es un miedo que te previene. Te está diciendo, estás usando la capacidad intelectual y te está diciendo, te van a robar, o el auto no sirve, o depende de lo que vas a hacer. Entonces, el miedo que viene de parte del Espíritu Santo es el miedo que te hace huir y arrepentirte. Muchos dicen, cuando yo llegue al cielo, no, es aquí. Porque lo que estoy hablando ahorita nada más es de las consecuencias del procedimiento del mundo infernal. Hoy en día tenemos que la gente conoce más de ocultismo y satanismo por la doctrina de ocultismo, creen más en los poderes de ocultismo que en lo del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? El arrepentimiento tiene que ser originalmente un arrepentimiento donde dice yo voy a tomar esta decisión, es mi decisión. ¿Sí? Pero el temor debe estar cada vez que respiras. Cada vez que tú respiras puedes estar fabricando un pensamiento. Y ese pensamiento puede ser un pensamiento que no tenga fundamento de Dios y sea un pensamiento del diablo. Por más santo que seas. Amén. Por eso es muy importante el arrepentimiento y es el fundamento de lo que dice la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Quiero invitarte a Primera de Juan, capítulo 5. Ahorita vamos a orar. Cada vez que venimos a orar,
tienes que estar convencido del efecto que tiene la sangre de Cristo para quitarte de toda mala conciencia y de pecados, para que camines una vida poderosa. Y en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice la Escritura, vamos a leer del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida, ¿qué? Diga, vida eterna. ¿Sí? No vida temporal. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Esta vida eterna está en su Hijo. Esta vida eterna está en el Hijo. Esta vida eterna está en el Verbo. Esa palabra ahorita está vigente. La palabra de Dios está vigente. Ahorita, si usted medita la palabra de Dios, si usted habla la palabra de Dios, si usted declara la palabra de Dios, estás declarando vida, estás hablando vida, estás meditando vida. No es fanatismo. ¿Por qué no es fanatismo? Porque la vida de Dios es poder de Dios, es poder. Cuando alguien habla la palabra de Dios, los demonios huyen. Dice la Escritura ahí, en el 11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es tener al Hijo en su vida? No es que un día confesaste a Jesús solamente, sino permanecer con Él. Por ejemplo, desde el día que usted le dijo a mi hermano Manolo, te acepto como mi esposo, usted se ha ido con otros esposos. No, ¿por qué? Porque usted hizo un trato, un pacto con Él, y ha permanecido con Él. Y se ha mantenido. Dios quiere que nosotros tengamos ese compromiso con Él. Porque el hombre, mientras está vivo en esta tierra, tiene libre albedrío de decir, bye bye Dios. ¿Sí puede verlo? Uno tiene que mantenerse siempre, como dice aquí la Escritura, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Puedes analizar y puedes estudiar que el propósito de Dios es amarnos y mantenernos amados. Ahí en Romanos, esa es la justicia de Dios, que nos ama. Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Puede verlo? Cristo murió. ¿Sí? Ahí mismo en Romanos 3:23 dice la Escritura, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos nacimos con ese pecado, esa naturaleza sin Dios, sin esperanza, porque nunca hemos confesado a Cristo, como dice ahí en Romanos 10:9. Dice en Romanos 10:9. ¿Cómo es que yo puedo entrar a ese pacto eterno, a esa vida eterna, a ese estilo de vida? Que si confieso con tu boca, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. La vida eterna viene a tu vida. El punto de mi mensaje hoy es la salvación y ese permanecer salvo. ¿Por qué? Porque la salvación
es un estilo de vida y la puedes vivir. Yo en el principio de mi vida cristiana creí que era muy difícil, pero cada vez que descubro más la palabra de Dios me doy cuenta que es más fácil. Le voy a decir por qué es más fácil. Porque el yugo que es del mundo espiritual satánico, ¿qué trae la dimensión satánica? Número 1, muerte. 2, mentira. 2, 3, destrucción. Porque es la función del diablo, mata, miente y destruye. Es todo lo que hace el diablo. El diablo usa estrategias, usando habilidades de las dimensiones espirituales que la gente no conoce, porque está muerta espiritualmente. Y todo pensamiento, toda idea, todas estructuras que por qué esa persona mata, o por qué aquella persona roba, o por qué aquella persona tiene esa tendencia a vivir así, por influencias espirituales. ¿Por qué cuando venimos a Cristo? Le decía a una persona que somos amigos de hace muchos años, la iglesia o el plan de la salvación no es un proyecto psicológico de Dios. El arrepentimiento es, ¿sí? Por ejemplo, si vas para Las Vegas y dices, me arrepiento, no voy para Las Vegas, me voy para Nogales. Es para de punta a punta, o sea, vas para otra parte, cambias de caminar. El arrepentimiento corresponde a uno. Yo soy el que decido. ¿Sí? Voy para allá, no, ahora no voy a caminar sobre ese camino, voy a caminar, pero me voy a dejar guiar por la palabra de Dios. Este es el modelo que me va a llevar. Ese es el arrepentimiento. ¿Y por qué te digo que es más fácil? ¿Cómo es más fácil andar? ¿A pie, en camión o en tu propio auto? En tu propio auto. ¿Sí? La vida espiritual sin Dios es una opresión constante. La vida es difícil. ¿Por qué? Porque lo único que tienes enfocado es dinero, 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 dinero. Todo lo quieres traducir en dinero. Y no digo que el dinero es malo. El amor al dinero es el malo. El dinero es muy bueno. El dinero sirve para todo, dice la Biblia. Mal usado el dinero, o cuando el dinero te gobierna. ¿Por qué? Porque es una herramienta que el diablo usa para que muchas personas pongan a Dios en segundo lugar. Y dice la Escritura, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque ese es el orden. Dios nos hizo a nosotros. Por eso es importante que usted vea la importancia de la salvación. En Romanos 10 dice, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, con el corazón se cree. No dice que con el cerebro. Cuando tú dices, yo creo que Jesús es mi Señor, ahí empieza la verdadera salvación, porque creíste con el corazón. El creer con el corazón es un fenómeno sobrenatural. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Y muchos de nosotros creemos que fue el día que nosotros confesamos a Cristo. Es cada día. Tu vida es el fruto de la confesión. Todos los días de tu vida tiene que ver tu confesión. ¿Por qué? Todo lo que tú vives actualmente va a ser por confesión. Amén. Aleluya. Yo quiero invitarte a orar con convicción que tienes vida nueva. Diga vida nueva. Sí. Si tú has confesado a Cristo con tu boca y crees realmente con el corazón que Jesús es el Señor de tu vida, nadie te puede separar del amor de Dios. Lo único que tienes que hacer es, si has estado fuera de la voluntad de Dios, es invocar la sangre de Él y te limpia. Amén. Aleluya. Y vas a poder disfrutar la vida como jamás te has imaginado. ¿Usted ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Te gustaría aceptarlo como tu Señor y tu Salvador? Por uno solo, un hombre, por uno solo no destruyó una ciudad.
Nunca es casualidad las cosas. Pero la decisión que vas a tomar ahorita es la decisión que va a marcar por la eternidad tu vida. El Evangelio es un estilo de vida. No es fanatismo. No es religión ni golpe de pecho. Es lo que es el verdadero amor. Y muchas personas, cuando entran a aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, sus vidas dan un giro total. Así fue la mía, así fue la de él, así fue la de cada uno, la de aquel. Es un giro, es un cambio de vida. No podemos ir por un camino y querer disfrutarlo de este camino. Muchas personas no entienden que Dios es Dios. Es una autoridad, es un Señor, es el Señor de nuestras vidas. Y yo te invito a que lo consideres y poco a poco te vayas dando cuenta el valor que obtienes cuando tú eres hijo de Dios, porque inmediatamente tu nombre se registra en el libro de la vida. Hay un libro en el cielo, la Biblia lo dice, testimonios de personas que han fallecido, pero solamente tuvieron la oportunidad de ser llevados a dimensiones espirituales, y Dios les da permiso de ver esas cosas. Y tu nombre queda completamente registrado en el libro de la vida. Y el día que el Señor te llame a cuentas, tú vas a poder saber que eres hijo de Dios. Yo estoy agradecido con Dios por más de 20 y tantos años, más de 25 años de vivir el Evangelio. Y Dios siempre tiene planes preciosos. Amén. Así que yo invito a todos los invito a que oren junto conmigo. Y vamos a invitar, ¿cuál es tu nombre? Juan, este sí es Juan. Es que hermano Juan y es Ángel. Ahora sí llegó un Juan. Gloria a Dios. Juan, te voy a invitar porque quiero orar por ti. Si tú realmente das ese paso de fe, va a haber un giro totalmente en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.